Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Eh, es un placer poder saludarles en esta mañana. Buenos días, Hoy, profe Juan. unos días, hermano Elber, gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Bien, hermano Elber, le damos gracias a Dios por la oportunidad de continuar con nuestra mesa de estudio. Recordando que es una mesa de estudio y que lo que nosotros estamos procurando hacer acá es revisar todas nuestras doctrinas, revisar todo lo que hemos aprendido del mensaje adventista y entre todos, en oración y con los estudiosos, poder tener claro cada detalle de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, hermano Elber, el grupo de la mesa de estudio estuvo saturada de citas del espíritu de profecía, de conceptos, cada uno haciendo sus aportes, a fin de que lleguemos todos a la unidad en el mismo conocimiento. Ah, Sí, o sea, como yo dije al comienzo a nuestra audiencia, los temas son bastante profundos, vamos a nadar a aguas profundas un poquito y se presta para muchas preguntas e inquietudes y entonces pues es casi que imposible, profe Juan, en una sola presentación tal vez dejar un tema del 100% sin ninguna duda. Pero tratamos, por la gracia del Señor, dar las apreciaciones principales con un escrito está. Eh, amén. en el momento en que haya alguna duda, pues bueno, pienso que a través del chat tendríamos nosotros un termómetro para mirar si tenemos que hacer una pausa y explicar un poquito más profundo el tema o podemos seguir al siguiente evento. Sí, yo creo que la reunión del 24 va a ser muy importante. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que tomen nota de esos detalles especiales. En el grupo de los redimidos hay unos hermanos muy estudiosos, muy juiciosos con la palabra de Dios, personas muy espirituales que aman al Señor y que de verdad quieren eh, prepararse para los eventos finales. Entonces, que tomen nota, porque aquel día 24, pues debiéramos llegar al ideal de que todo quede Claro. perfectamente claro. Ujú. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, solamente me faltaría, hermano Elber, recordar que hemos dividido el tiempo del fin en cuatro grandes periodos y que el tiempo del fin va desde 1798 hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Y esos cuatro grandes eventos son el primer evento que ya lo cubrimos con nuestro hermano Oscar Alberto Moreno, Principio de Dolores, y va desde 1798 hasta cuando se promulgue la ley dominical. Luego viene el segundo periodo, que es tiempo de paz y seguridad, que comienza hoy y que estará cubierto por nuestro hermano Edwin Celis. Luego viene el tercer periodo, que va eh, desde el tiempo, digamos, finaliza la promulgación de la ley dominical en todo el mundo. Cuando se firme en todo el mundo, entonces comienza el siguiente periodo, que es el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo, que será cubierto por el pastor César Fagua. Luego, entonces viene el cierre de la gracia. Ese va empieza el pequeño tiempo de angustia hasta el cierre de la gracia, ¿no? Espero que todos vayamos ahí sintonizados. Cierre de la gracia y va desde el cierre, ahí el pastor César Fagua, y luego va desde el cierre de la gracia, lo que conocemos como la gran tribulación, hasta el regreso de nuestro Salvador, que será cubierto por el pastor Teiner Agudelo, y que parece que hoy también tenemos la misma dificultad de ayer, el pastor está sin señal. Así que, Hola, bueno. hola. Oye, pastor, Apareció, apareció. Tengo qué Apareció el pastor Reiner. bueno. Bienvenido, pastor Reiner. buen día, bendiciones. Buenos días, pastor. Tengo esa hora de Amén. como con la cámara. Ok, Me ok. quiere- Pero bueno, aquí estamos, firmes.
Bueno, pastor, bienvenido. Nos place mucho. Se nos nota la alegría, ¿no? Amén, Sí, amor, sí. Muy bien. Bueno, hermano Ah, Elber, pues entonces aprovechemos para saludar a nuestros panelistas. bueno, le damos la bienvenida entonces al hermano Oscar, si se encuentra por allí, puede prender su cámara para saber que está aquí presente Sí, su micrófono. y su micrófono también para saber que la mesa de estudio está completa. Iniciando esta semana. Ok, buenos días, hermano Oscar. Le escuchamos muy bajito, no sabemos si su micrófono está lejos o le falta algo de volumen. Aló, sí me Sí, escuchan, me va a acercar un poquito Ok, más. mejor. Agradecido con el Señor por este nuevo inicio de semana. Y Juanchito, en los días anteriores he escuchado que dice que esto se está grabando. Hoy no he escuchado eso, ¿no? Que ahí Sí, no sí, se sí, ya, sí, sí, ¿sí? se está grabando, sí. sí, señor. Ah, ya. Bueno, Bueno, con bienvenido. bendecido con el Gracias, Señor. bienvenido, Osquita. Adelante, Manuel Ver. ¿Quién Ok, sigue? seguimos entonces con el pastor Fagua. Hermano, bienvenido, buenos días. Si está por allí, puede encender su cámara y y su micrófono para escucharlo. Sí, perfecto. Pastor César, por favor. Estamos juntos para iniciar este importante segmento. No lo escucho. ¿No escucha? ¿O sí? Sí, Muy está, pasito. sí, está un poquito bajito el volumen, pastor. Un poquito aquí al micrófono a ver si mejora. Ah, Ahí, mejora. ¿un poco? Mejora un poco, sí. Ah, bueno, bien. Buenos días a todos. Buenos días, Bienvenido, pastor. pastor. Buenos días, Y pastor. bueno, Bienvenido. tenemos al expositor de hoy, hermano Edwin. Hermano Edwin, buenos días. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría poder Amén, amén. volvernos a encontrar aquí. Bueno, bienvenido, Edwin. Dios Bueno, te profe, bendiga. creo que la mesa de estudio está completa. Sí, bueno, son dos detalles para nuestros hermanos que tomen nota para el 24, ¿no? Y en segundo lugar, si tienen preguntas o aportes, por favor los escriban en el chat. Es nuestro deseo poder atenderlos a todos, pero a veces desafortunadamente no alcanzamos. Sin embargo, pues es importante que vayan poniendo ahí en el chat sus preguntas o sus comentarios acerca del tema en desarrollo. Entonces, nos complace en esta mañana darle la bienvenida a nuestro querido, muy apreciado hermano Edwin, y el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, profe. Bueno, en primer lugar, agradecido con el Señor por esta oportunidad, con los hermanos que me han hecho la invitación. Y quiero entonces, a partir de este momento, empezar a compartir pantalla. Ok. Entonces, como bien mencionó el profe Juan y el hermano Elber, a mí me corresponde ver el bloque de acontecimientos que hemos denominado periodo de paz y seguridad, que incluyen desde la promulgación de la ley dominical hasta el comienzo del tiempo de angustia previo. Entonces lo hemos dividido en tres grandes partes que en un momento vamos a ver. Pero el tema de hoy tiene como título el fermento de la ley dominical. Y en este tema, el bosquejo de este tema es el siguiente, lo quiero presentar desde un principio para que cada uno de estos puntos vayan quedando bien claros y bien afianzados. Entonces, ¿a qué o en qué nos vamos a enfocar en este tema? En los pasos precedentes a la ley dominical. Por eso usamos el término fermento y en un momento vamos a detenernos un poquito allí. Pero queremos entonces presentar aquí el bosquejo. Primer punto, preparar para el engaño. Segundo punto, engañar. Tercer punto, los moradores hacen la imagen. Cuarto punto, la imagen recibe aliento. Y quinto punto, la imagen habla. Ese es el bosquejo del tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Esos son los 5 puntos o los 5 pasos precedentes a la ley dominical. Ahora sí vamos con el término fermento. ¿Por qué usamos ese término?
porque resulta que la ley dominical no es un evento fortuito. Necesitamos entender eso. La ley dominical no es un evento fortuito que aparece de repente, imprevisto. No, es un evento que bien lo ilustra el significado del fermento. Porque un fermento es algo que se da en el tiempo, en primer lugar. Requiere tiempo. Es un proceso. Y por otro lado, un fermento lo constituyen varios ingredientes. Un solo ingrediente no crea un fermento. Se requieren varios compuestos. Entonces, esos dos elementos están presentes a la hora de analizar cómo se gesta la ley dominical. ¿Me hago entender? Entonces, miren esta cita. Esta cita del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7. Hay una fuerza satánica que está impulsando el movimiento dominical, pero esta fuerza está escondida. Muy interesante. Es decir, va obrando, se va gestando por debajo. Por debajo, aparentemente, vemos tiempos normales, pero por debajo, en lo oculto, se van avanzando movimientos que van a llevar, que van a desembocar en este gran evento profético. Dice, aún los hombres que están involucrados en esta obra están enceguecidos en cuanto a los resultados que vendrán por este movimiento. Otra cita más del Comentario Bíblico Adventista de Apocalipsis 13:14. Nos dice de la siguiente manera, ya están en marcha preparativos. Y esto está hablando del momento cuando la hermana White escribió. No está hablando de hoy 2025, sino del mismo momento cuando ella escribió, y ella dice, ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Entonces, yo quisiera dejar bien claro este punto introductorio. La ley dominical no es un evento fortuito imprevisto. Es un evento que se va desarrollando en lo oculto con varios ingredientes y con el paso del tiempo. Entonces, ahora sí vamos a introducirnos a lo que van a ser los 5 pasos precedentes de la ley dominical. Y eso los encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, versículo 15. Bueno, vamos a leerlo aquí en la pantalla. Dice de la siguiente manera, la palabra de Dios. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, si nosotros nos detenemos en esos 2 versículos, vamos a encontrar 5 eslabones, 5 pasos, 5 ingredientes que nos llevan a la ley dominical. Entonces, vamos a identificarlos a partir de este momento. 5 eslabones hasta la ley dominical. Ahora vamos a usar la figura del eslabón. ¿Por qué usamos la figura del eslabón? Porque un eslabón está siempre ligado al otro. Está interconectado. Entonces, uno lleva al otro. Eso es lo que queremos enfatizar aquí. Entonces, vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, lo que acabamos de leer, identificamos claramente cuatro
4 eslabones: el engañar a los moradores de la tierra, el hacer la imagen, el infundir aliento a la imagen y el hablar de la imagen. Esos son 4 que están ahí claramente en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Pero resulta que hay un quinto eslabón. Hay un quinto eslabón que lo encontramos o que lo plantea el libro de Daniel en los capítulos 1 y los capítulos 4. ¿Por qué vinculamos Apocalipsis 13 con Daniel 1 y 4? Porque es Daniel 1, capítulo 1 y capítulo 3. Ahí aparece el 4, pero es el capítulo 3, porque en el capítulo 3 es que aparece una imagen y hay una orden de que todas las naciones deben adorar esa imagen. Y entonces cuando nosotros vamos a estudiar esa historia, encontramos algo muy interesante, que es lo que viene constituyendo el primer eslabón. ¿Qué es eso? Pues es que antes de engañar a los moradores de la tierra, se preparan a los moradores de la tierra para que sean engañados. ¿Ya? Entonces aquí ahora sí hemos completado los 5 pasos, los 5 ingredientes que nos llevan a la ley dominical. ¿Cuáles son? Ahí los podemos otra vez mirar completos. Preparar para el engaño, engañar a los moradores, hacer la imagen, infundir aliento a la imagen y el hablar de la imagen. Ahora, vamos a empezar con el primero, preparar para el engaño. Preparar para el engaño. Como mencioné, esto lo encontramos en la historia de Daniel, de capítulo 1 y capítulo 3. Miremos entonces algunos versículos del capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 4 y versículo 5. Nos dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de él los presentase delante del rey. Entonces aquí vemos cómo Babilonia empieza un trabajo de preparación para llevar al engaño del capítulo 3. Quiero que esta idea pueda ser captada. En el capítulo 1 hay todo un proceso que se completa en el capítulo 3, pero hay varios elementos allí que Babilonia está tratando de imponer y de influir para que de esa manera todas las personas se vayan preparando para lo que luego viene. Entonces aquí encontramos en estos versículos que acabamos de leer básicamente 2 cosas. Encontramos primero educación. Versículo 4 habla de que estos muchachos se les llevase al palacio y se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Bien. Y en el versículo 5 encontramos alimentación. Entonces ahí encontramos 2 elementos fundamentales que van preparando al mundo para el engaño: la educación y la alimentación. Vamos a ir al tercero. Daniel capítulo 3, versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces aquí lo que encontramos no es solamente música. Obviamente está la música, pero en realidad aquí hay un ambiente sensorial. Esto que se describe aquí en el versículo 5
es todo un escenario estimulante de los sentidos. Entonces, ese es el otro elemento que Babilonia implementa para preparar a la población para el engaño de adorar la imagen. Entonces aquí lo sintetizamos. Siguiente presentación. Aquí ya los resumimos. ¿Cuáles son? Primero, educación. Enseñarse la letra y la lengua de los caldeos. Segundo, una alimentación, una dieta que Babilonia impone. Tercero, un tipo de música. Está claramente ahí en el capítulo 3. Pero además de la música, hay todo un ambiente sensorial que en nuestros días eso significa la tecnología. La tecnología hoy en día ha creado todo un ambiente estimulante de los sentidos, ¿ya? Entonces, aquí podríamos ahondar, pero no tenemos tiempo. Esto perfectamente da para un solo tema, pero vamos a pasarlo así, vamos a quedarnos con la idea, con la imagen de estos elementos que el mundo actual, las agencias del mal están implementando en nuestros días y que poco a poco están preparando al mundo, y no solamente al mundo, sino también al pueblo de Dios, a los que no estamos vigilantes, para prepararnos, irnos condicionando para luego adorar la imagen. Ahora pasamos al segundo punto. Pero antes de pasar al segundo punto, mis hermanos, no quisiera no avanzar, no sin antes mencionar que así como Babilonia tiene un plan, una estrategia de engaño, Dios también ha dado para su pueblo un plan y una estrategia para que podamos salvaguardarnos del engaño y prepararnos para la crisis final. Y así como Babilonia tiene una educación, Dios ha dado a su pueblo una educación. Así como Babilonia implementó una alimentación, Dios ha dado a su pueblo una alimentación especial, un tipo de música especial y un ambiente natural donde el Señor quiere que su pueblo esté y pueda desarrollar su carácter. Entonces ahora vamos al punto número 2. El engaño. Engaña a los moradores de la tierra. Esto se amplía en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 habla recurrentemente acerca del engaño en el tiempo final. Entonces, ¿de qué manera se desarrolla este engaño? Bien, tenemos engaños en dos niveles. En el mundo religioso, Satanás desarrolla su engaño, pero también en el mundo secular. A nivel de todo lo que tiene que ver con la política y todo, pues, el entorno social. Entonces, vamos en este momento a enfatizarnos o vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con el engaño a nivel del mundo secular. Siguiente presentación. Aquí encontramos las estrategias para engañar por medio de las crisis. Entonces, aquí encontramos que Satanás usa las crisis como un elemento, como una materia prima para engañar. El primer punto es crear crisis globales. No es que Satanás use las crisis, es que él también crea, por medio de las agencias del mal, las agencias del poder, de poder en el mundo, crea crisis globales. ¿Y con qué propósito crea crisis globales? Con el propósito de disponer a la población a cambiar su libertad por seguridad. Esa es la estrategia fundamental, porque cuando la persona está asustada por la crisis, entonces la persona está vulnerable y está dispuesta a cambiar su libertad a cambio de seguridad. Como lo pueden ver allí en esa imagen, dice: regalan miedo para vendernos seguridad y lo pagamos con la libertad. Es muy importante que entendamos estas estrategias. De esta manera, Satanás poco a poco ha ido engañando al mundo.
y vemos que han habido una cantidad de crisis globales en todo este periodo de lo que nosotros conocemos como principio de dolores, una cantidad de crisis que poco a poco han ido condicionando al mundo precisamente para esto, para que el mundo entregue, la población entregue la libertad y reciba una supuesta seguridad. Y entonces el último punto de esto es que la misma población, va a llegar a un punto donde la misma población mundial va a pedir la unión de la Iglesia y el Estado. Y mis hermanos, yo veo que ese momento está ante nuestros ojos. Nada más basta con mirar un poquito el escenario actual de los Estados Unidos, donde hay un auge del conservadurismo político-religioso. Y allí, a través de estos representantes del pueblo, se está abogando por una unión de la Iglesia y del Estado. ¿En base a qué? En base a las crisis, porque hay una crisis social, hay una crisis global en cuanto a todo lo que tiene que ver con la familia, con los valores de la sociedad, y en base a esa crisis, los conservadores, tanto políticos como religiosos, se están uniendo y están abogando porque la Iglesia tome poder a fin de supuestamente empezar un proceso de restauración moral de la sociedad. Esto lo vamos a ampliar un poquito en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a mirar aquí cómo han venido sucediendo este tipo de crisis globales en las últimas décadas. Esto viene desde la Segunda Guerra Mundial para acá y tal vez desde antes de la Primera Guerra Mundial, donde se han habido dando estos tipos de crisis globales. Pero yendo a lo más reciente, encontramos en el año 2001 el terrorismo, en el año 2008 una crisis económica mundial, en el año 2015 hay un evento también muy impresionante que es el Papa Francisco I fue a los Estados Unidos y por primera vez un Papa visitó el Congreso, el Capitolio en Washington. También encontramos en el año 2020 la pandemia, una crisis global. Y en el año 2022 encontramos también todo lo que tiene que ver con los diferentes conflictos que se han venido dando. Todas estas son crisis que se van creando, quiero enfatizar esto, se van creando. ¿Con qué se crean las crisis? ¿Con qué propósito se crean las crisis? Para que la población esté dispuesta a cambiar su libertad, a entregar su libertad para recibir seguridad. Y ustedes solamente tienen que pensar en la pandemia. Ahí se ve claramente reflejado esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Una crisis global, todo el mundo se sentía amenazado, todo el mundo se sentía con miedo, y entonces luego se empezó a promover que había un elemento que nos brindaba seguridad, la vacuna. Pero muchos tuvieron que aceptar el elemento que le brindaba una supuesta seguridad a cambio de que entregara la libertad. Entonces ahí vemos claramente cómo se maneja esta estrategia. Vamos a ir a ver que hay dos crisis. O sea, fundamentalmente hay dos crisis principales de las cuales se va a valer Satanás a través de las agencias del mal para llevar al mundo a esta finalidad. La primera es la crisis ambiental. La Escritura nos habla acerca de ello, Lucas 21, 25 y 26. Pero bueno, no vamos a entrar allí por asuntos de tiempo, pero quiero sí leer esta cita del libro Conflicto de los Siglos, donde nos dice: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo, fíjense, ahora mismo está orando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo,
en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Todo eso está diciendo la cita que Satanás lo produce. Solamente que usted cuando enciende las noticias dice, esto es el cambio climático, pero es Satanás el que está produciendo eso. ¿Y con qué fin lo está produciendo? Pues llevar al mundo a que frente a una crisis climática de tan grandes dimensiones empiecen a crearse estrategias para que la gente entregue la libertad y reciba una supuesta seguridad y también para que la gente diga, bueno, esto es porque hemos dejado a Dios, necesitamos volver a los mandamientos, necesitamos volver a un día de reposo, pero va a ser no el día de reposo bíblico, sino el día de reposo del hombre de pecado. Entonces esta es la primera gran crisis, la crisis ambiental, lo que hoy conocemos como el cambio climático. Y la segunda gran crisis es la que nos habla Lucas 17, 26 y 30, como en los días de Lot o como en los días de Noé, es decir, una crisis social. Lo encontramos allí también en el conflicto de los siglos, en el mismo capítulo, mis hermanos. Yo les invito a que lean ese capítulo, el conflicto inminente del conflicto de los siglos, porque allí está cómo se gesta la ley dominical, cuáles son los elementos precedentes, es decir, lo que estamos hablando en este tema. Y ahí enfoca básicamente estas dos crisis, la crisis climática y la crisis social. Mire, aquí esta cita. Lo que pasa es que el tiempo ya se nos fue, pero esta cita del conflicto de los siglos, la página 571, dice, siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de niños y jóvenes. De suyo insubordinados, se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Eso es lo que estamos viendo. Eso no es futuro, eso es presente. Al paso que se burlan de la credulidad de los que obedecen las exigencias de Dios, las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás, se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios sobre los paganos. La inmoralidad que hoy llena el mundo. ¿Y que viene de dónde? O sea, esto tampoco fue algo imprevisto, algo que apareció del azar, la inmoralidad. Eso fue todo un plan, toda una estrategia del enemigo. Se ha venido implementando a través de las agencias de poder. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agenda LGTBI, con todo este asunto de género, y que ha llevado al mundo a esta condición. Pero luego que lleva al mundo a esta condición de degradación, de inmoralidad, entonces Satanás dice, ahora entonces levanto otro movimiento que va a decir, necesita el mundo restaurar su moral y ahorita vamos a levantar en alto un día para la familia, un movimiento religioso que tome el poder y que esté cerca al gobierno y de esa manera se va cumpliendo el propósito de que el gobierno y la iglesia se unan para de esa manera formar la imagen de la bestia, lo que es el tercer paso. Vamos a pasar allí a la tercera al siguiente diapositiva. Entonces vamos ya en el tercer paso, tercer eslabón. Una vez los moradores han sido engañados, ahora los moradores mismos hacen la imagen de la bestia. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. ¿Cómo hacen la imagen de la bestia? Necesitamos entender qué es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la unión de la iglesia y el Estado. Yo, a partir de este momento, no voy a poder tener tiempo de leer las citas, porque el tiempo se nos agotó, pero yo creo que aquí quizás la mayoría de hermanos del grupo ya han estudiado estos temas. Entonces, la imagen de la bestia es la formación es la unión de la iglesia, pero la iglesia protestante con el gobierno civil americano. Quizás eso nos falta enfatizarlo más, ¿ya?
Entonces, porque, fíjense, ¿por qué es la imagen de la bestia, de la primera bestia? La primera bestia es la iglesia romana con el poder civil. La imagen de la bestia es la iglesia protestante con el poder civil americano. ¿Listo? ¿Por qué se va a dar esa unión? Por lo que ya hablamos. Los moradores han sido engañados. Han sido engañados a través de las crisis globales. Ya están dispuestos a entregar su libertad a cambio de seguridad y están dispuestos a decir que la iglesia tome el poder. Que la iglesia tome el poder. Los religiosos van a decir, la iglesia necesita estar en el gobierno. Y la gente secular, la gente que no es religiosa, también va a decir, necesitamos que el gobierno busque la iglesia para que esta situación se empiece a resolver. Y aquí vemos cómo esto va avanzando en la siguiente diapositiva, por lo menos en el gobierno actual de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, encontramos, por ejemplo, un titular donde nos dice Trump, dejando de lado la separación entre iglesia y Estado, establece una comisión de libertad religiosa. Yo creo que de esto estamos bastante al tanto, ¿cierto? De todos los movimientos que están habiendo en el gobierno actual de los Estados Unidos. Bueno, ahí encontramos algunas citas más del conflicto de los siglos, donde nos habla precisamente de todo esto. Todas estas citas están en el mismo capítulo, el conflicto inminente. Bien, en la siguiente diapositiva es algo muy actual también, acerca de este joven activista político que fue asesinado hace algunos meses y de lo que hoy en día se está hablando tanto, del libro que él escribió acerca del reposo y que está, creo que en el top de los libros más vendidos en estos días en los Estados Unidos, pero muy interesante que justo anoche escuchaba cómo él aquí habla del sábado, pero no es un sábado bien establecido, sino él habla de un descanso, de un descanso. Y este descanso, en cuanto al descanso, es ambiguo. Obviamente él descansaba preferiblemente el sábado, pero él dice, bueno, si no puede el sábado, descanse el domingo, el día que más se le acomode a sus condiciones, a sus circunstancias. Y bueno, ahí vemos cómo todo va avanzando. Vamos a llegar al cuarto paso para ya ir terminando. Luego entonces que los moradores hacen la imagen y hay unión de iglesia y Estado, entonces viene el infundir aliento. ¿Qué es el infundir aliento? Es que ahora no solamente se une la iglesia con el Estado, sino que ahora la iglesia, el protestantismo, también extiende su mano al espiritismo. Esa es el infundir aliento a la imagen. Cuando el protestantismo extienda su mano al espiritismo. De esto nos habla, por ejemplo, bueno, aquí podríamos desarrollar más este tema. Apocalipsis 16:13, de las 3 espíritus inmundos, uno de los cuales sale de la boca del falso profeta, es decir, del protestantismo. Aquí ya vemos que el protestantismo está en propiedad unido con el espiritismo. Aquí encontramos una cita del conflicto de los siglos también, donde nos dice que, fíjese, esto sí no quiero pasarla por alto sin leerla, nos dice, mientras aquel forma la base del espiritismo, es decir, bueno, voy a leerla desde el principio. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma, la santidad del domingo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Fíjense que son las 2 manos del protestantismo las que se extienden para asirse de 2 poderes. Por un lado el poder espiritista y por otro lado el poder de Roma. Cuando se unen con el poder espiritista es cuando se cumple que la imagen que ha sido formada recibe aliento.
Y luego termina la cita diciendo, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos con ciencia. Entonces, finalmente, nos dice que la imagen habla. Una vez recibe aliento la imagen, ahora la imagen habla. ¿Qué significa que la imagen habla? Pues ya es la promulgación por medio de las leyes americanas, la promulgación de la ley dominical. De esto hablaremos entonces el día de mañana. Entonces, que el Señor nos bendiga. Y bueno, aquí lo fundamental, hermanos, es la preparación. La preparación. Estamos viviendo tiempos sumamente solemnes. Los eventos están avanzando, como dijimos en un principio, en lo oculto. Pero nosotros necesitamos también ir avanzando en nuestra experiencia de preparación, contemplando a Cristo a cara descubierta como en un espejo, para que la imagen suya pueda ser reflejada en nosotros. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano Edwin. Cuando empezamos el plan de la presentación de estos 4 grandes eventos proféticos, pensábamos que este periodo de tiempo no tenía mucha información. Tal vez es uno de los que más información tiene, profe Juan. Yo sí creo. Mire que solamente en el fermento de la ley, es decir, todos los hechos precedentes a la promulgación de la ley dominical, mire qué cantidad de información. No pudo nuestro hermano Edwin presentar toda esta información tan valiosa, y de ahí la insistencia de que vayamos al capítulo del conflicto inminente, del conflicto de los siglos, donde encontramos toda esta maravillosa información acerca de todos los hechos precedentes al establecimiento o a la promulgación de la ley dominical. Y cuántas lecciones increíbles aparecen aquí, hermano Albert. De hecho, profe Juan, si nosotros como panel no instamos a nuestros oyentes a que vayamos justamente a la fuente, el tiempo que tenemos es demasiado corto para dejar claro un tema tan profundo como estos, y sobre todo cosas tan actuales que las estamos viendo ante nuestros ojos. Mientras el hermano Edwin hacía la exposición, venía a mi mente justamente el testimonio de mi hermano que está allá en Estados Unidos. Decía, mire, Elber, es impresionante cómo las profecías se están compaginando de una manera impresionante ante nuestros ojos, y nosotros estamos ciegos, no estamos viendo lo que está pasando. Cuando hablamos de la unión de la iglesia y el Estado, prácticamente es un hecho. Ya tenemos una oficina religiosa en Casa Blanca por una televangelista. Y si seguimos mirando todos los detalles, es impresionante que todo está ante nuestros ojos, pero no lo estamos viendo como iglesia. Sí, magistral la presentación, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Un detalle poderosísimo, y me disculpan los demás panelistas que no les hemos todavía, bueno, ya saben que pueden levantar la mano, pero sí nos gustaría que todos nuestros panelistas abran sus cámaras y entren ya en participación digamos, pues de lo que sigue después de la presentación. Pero lo que quizás a mí más me impactó, hermano Edwin, es cómo hiciste un paralelo entre la forma como fue engañado el pueblo en el tiempo de Nabucodonosor. Interesantísimo, muy interesante cómo el pueblo fue engañado, pero recordemos, notemos lo siguiente, que primero se intentó seducir al pueblo con música, con fascinación, y no era cualquier música, y bien hecho la relación entre música y tecnología, porque pues la tecnología de ese momento era la refinación en la creación de esos instrumentos musicales. Esa era toda la tecnología que viene para nosotros representada, que viene unida precisamente con las redes sociales. Ahí la encontramos, la música fascinante y la tecnología. Y de la misma manera como fue preparado en ese tiempo, el pueblo primero fue seducido con la fascinación de la música, pero detrás de esa fascinación había una amenaza de muerte, el horno de fuego. Increíble, lo mismo va a pasar ahora. Estamos viviendo la misma experiencia. Bien, quiero saludar a nuestros panelistas. Entonces tenemos Osquitar, bienvenido, ya le dimos la bienvenida. Por favor, abra su cámara. Pastor César Pagua,
Pastor Deiner, y vamos entonces a hacer los comentarios, y si pues tenemos alguna pregunta para nuestro expositor de esta mañana, pues es la oportunidad para que lo podamos hacer. Pastor César Fagua, bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, yo quisiera dar un aporte o una apreciación a lo que nuestro panelista ha expresado de manera tan magistral, tan gráfica, respecto a esta etapa de la que estamos estudiando. Un detalle, hace poco vi por una entrevista, obviamente por internet, en donde hay unos, vamos a decir, expositores, defensores, aladines, líderes de Estados Unidos, en donde están ellos ya haciendo esfuerzos, obviamente son líderes de mega iglesias, y ya se reúnen, inclusive les entrevistaron algunos adventistas a ellos, y les mostraron el peligro de volver otra vez a la legislación dominical. Uno de los aspectos que mencionaban ellos estaba el famoso científico Walter Reid, que a veces ha sido un poquito incomprendido, pero es un hombre muy centrado, sudafricano, Walter Reid. Y él le hacía preguntas y, entre otras cosas, él dijo algo que me llamó mucho la atención en esa entrevista, porque ellos están tratando ya de colocar la ley dominical y diciendo que ellos van a ser muy tolerantes con los adventistas. Y Walter Reid les dijo, ¿no les parece que no es tratar de hacer una moralidad legislada? ¿Por qué razón la iglesia? Porque la iglesia fracasó. Tanto la iglesia católica como la iglesia protestante fracasaron al permear a la sociedad con una moralidad bíblica, dosificada, adecuada, presentando las verdades y las declaraciones autoritativas de la ley de Dios. ¿Por qué fracasó? Pues porque la ley de Dios fue anulada, ha sido anulada a través de la historia. Primero, el papado, cuando quita el segundo mandamiento y también transfiere la santidad del sábado al domingo. Y después la iglesia protestante, cuando dice que la ley de Dios no se puede obedecer, que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz. Adivinen qué pasa una vez que ocurran esos dos aspectos. Sí. Se le ha dado un martillazo, se le ha hecho un atentado gravísimo a la ley de Dios. Como resultado de ese atentado, la sociedad se afectó, la sociedad se destruyó, la sociedad se contaminó, la sociedad se debilitó totalmente. Al darse cuenta que se ha debilitado, necesita ahora, vamos a decir, la ayuda del Estado. Entonces solicitan al Estado para que el Estado les ayude a lo que ellos mismos adulteraron y dañaron. Al dañar la ley de Dios, obviamente la sociedad está como está. Obviamente ese desajuste social, esas migraciones, los asaltos, el robo a la propiedad privada y todo la anarquía que mencionaba nuestro panelista es producto normal de ese tipo de cosas. No se necesita una moralidad legislada. Lo que decimos los adventistas es necesitamos volver otra vez a los 10 preceptos de la ley de Dios. Pero ahí es donde entra la gran contienda, en donde la iglesia adventista tendrá que ser protagonista frente a ese tipo de adulteración de la ley de Dios. Eso es. Bueno, gracias, Pastor César. Bueno, yo quisiera preguntarle y vamos a pedirle a nuestro hermano Elber, nuestro moderador estrella, que por favor nos mire, porque me parece, hermano Elber, que hay algunas preguntas ahí en el chat muy interesantes y de pronto algunas sugerencias, ¿no? Pero sí, antes de eso, antes de eso, hermano Elber, quiero dejar planteada una pregunta para nuestro hermano Edwin, de pronto que nos amplíe un poquito, y tiene que ver con un aspecto que él mencionó que me parece sumamente, pero sumamente importante, porque creo que por ahí es que Satanás va a lograr convencer al mundo de la ley dominical, y tiene que ver con ese canje que la sociedad está haciendo de libertad por seguridad a través de las crisis creadas por mismo Satanás. Creo que ese punto fue central en la presentación. Adelante, hermano Elber. Sí, justamente estaba mirando aquí en el chat, hay muchas opiniones y, hermanos, mire, el objetivo de esta mesa de estudio es es poder despertar en cada uno de ustedes la necesidad de forma personal ahondar en el
en los temas que estamos viendo aquí, porque como sabemos, el tiempo que tenemos es demasiado corto. Se habló ahorita, y me gustaría que lo ratificara ahorita, profe Juan, justamente el conflicto de los siglos, donde deberemos ir a estudiar justamente el tema que estamos viendo al día. Si ustedes hacen eso en casa y nosotros ampliamos aquí, va a ser un trabajo de equipo y beneficio para todos, ¿ok? Amén. Es mucho por estudiar y el tiempo es demasiado corto. Entonces, por favor, Sí. colabórenos justamente en esta dinámica de equipo. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Elber. Sí. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Edwin para que nos hable un poquito, nos amplíe de pronto un poquito o enfatice más bien la idea de cambio, ese canje que está haciendo la sociedad actual, porque es el mundo entero que está canjeando libertad por seguridad. Es el conflicto inminente. Capítulo titulado El conflicto inminente del conflicto de los siglos. Adelante, hermano Edwin. Sí, y tiene que ver, profe, con el engaño, porque la sociedad, la población está haciendo eso sin percibirlo, sin percibir Correcto. la dimensión, sin conocer la estrategia, las intenciones que hay detrás de cada una de estas crisis, ¿sí? ¿Y por qué no se percibe? Porque hoy tenemos una sociedad manipulable y manipulada. ¿Por qué hay una sociedad manipulable y manipulada? Por la educación, por la alimentación, por todos los estímulos tecnológicos y por la música. Y no sé, pues esos fueron los 4 que yo identifiqué. Sin duda que pueden haber muchísimos más. Y no solamente, y lo más impresionante es que no es mirando el mundo. La misma iglesia, el pueblo de Dios está siendo afectado por estos elementos. Y lo que a mí me llama la atención es cómo Dios previó todo esto y le dio a su pueblo una alimentación diferente. Y ese fue el secreto de cómo Daniel pudo salir victorioso en Babilonia. Él resistió a la imposición de la dieta babilónica, a la educación babilónica, aunque él fue y estudió y se preparó, pero ahí la escritura dice que fue Dios, él no se dejó amoldar el pensamiento babilónico. Él mantuvo su pensamiento bíblico, hebreo, ¿sí? En lo que él había sido formado. Y Daniel, o sea, ahí vemos las estrategias. Si nosotros queremos permanecer firmes frente a todos estos movimientos que se están dando, necesitamos ver la experiencia de Daniel. Ahí está el secreto. La fidelidad al plan de Dios. La fidelidad al plan que Dios le ha dado a su pueblo. Dice... Bueno, en cuanto al canje, sí, es algo que, profe, es algo que no se necesita hacer un análisis mayor, porque lo vemos en lo que fue la pandemia. Lo que fue la pandemia está clara. Yo creo que aquí la mayoría de quienes están conectados estuvieron presentes en la crisis de la pandemia. Y vemos cómo se desarrolló y cómo fue la estrategia, ¿cierto? Ahora, eso nos da un indicio de cómo va a ser entonces las siguientes crisis que van a desembocar en la ley dominical. Y la ley dominical implica una pérdida de la libertad de conciencia y de culto. Totalmente. Y entonces, poco a poco, casi sin darse cuenta, el mundo se ha ido preparando para eso. Ok, dos elementos ahí importantísimos, hermano Edwin, gracias. Uno, Daniel se propuso en su corazón. Y creo que ahí hay un mensaje muy importante para nosotros como pueblo. La palabra proponerse en el corazón tiene que ver con una determinación. Y hay una gran diferencia entre determinarse a hacer algo o decidirse a hacer algo. La decisión admite cambio, la determinación no. La determinación es precisamente lo que hizo Daniel. Se propuso en su corazón, se determinó a mantener los principios con los que había sido educado y, como usted bien lo ha dicho, no se amoldó al pensamiento babilónico,
sino que más bien el pensamiento babilónico le tocó adaptarse a Daniel. Y mire lo que puede hacer un hombre que se propone en su corazón, que se determina, no solamente puede afectar a su círculo social más inmediato, sino que puede llegar a afectar a toda una nación. Y de hecho así fue, porque, bueno, esto me hace recordar por ahí una frase, hermanos, un texto del Espíritu de Profecía que dice: no hay límite para la utilidad de aquel que, dejando a un lado el yo, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. La expresión determinante aquí es: no hay límite. No hay límite para lo que Dios puede hacer a través de un hombre consagrado, un hombre que rinde completamente su vida al Señor. El Señor puede hacer maravillas con un solo hombre, puede afectar a toda una nación, a toda una sociedad. Por eso, pues creo que la invitación es muy pertinente acá, de que permitamos que el Espíritu de Dios haga su obra completa en nosotros y nosotros nos dispongamos como Daniel, ¿verdad? Que nos determinemos, que nos propongamos en nuestro corazón estar única y exclusivamente de parte de Dios y toda su verdad. Y creo que con eso estaremos logrando muchísimo. Hermano Elber. Sí, dos preguntas que están aquí en el chat. Me gustaría saber qué papel juega el nacionalismo cristiano en estos eventos. Y la segunda, ¿cuál fue el evento que ocurrió en el año 2008 de crisis mundial? Hermano Edwin. Sí, en cuanto a la primera pregunta, el nacionalismo cristiano es un movimiento que aboga, un movimiento conservador, por supuesto, y que aboga por la unión de la Iglesia y el Estado, aboga porque la Iglesia recupere poder político en los Estados Unidos. Y este movimiento, nacionalismo cristiano, es muy allegado al gobierno actual. Tiene mucha influencia, mucho peso en el gobierno de Donald Trump. Entonces, pues, si yo les digo, en mi corta visión y en mi también mediano tiempo de vida, veo que por lo menos a nivel político y lo que se ve en los Estados Unidos, todo está listo. Todo está listo. Pero no podemos decir que ahora se va a dar en este gobierno, ¿no? Pero porque hay muchos otros factores que hay que mirar, por lo menos cómo está el pueblo de Dios. Porque sabemos que ahí es donde ha estado realmente la causa de la demora. La causa de la demora no es que el gobierno no se han dado las cosas a nivel del gobierno en los Estados Unidos para que haya una unión con los protestantes. No, ahí no ha estado la causa de la demora. La causa de la demora ha estado en el estado laodicense del pueblo de Dios. Sin duda. Entonces, pero Dios tampoco va a esperar indefinidamente. Correcto. Dios puede tener 7,000 como los tuvo en los días de Elías, que nosotros no los vemos, pero puede ya estar el pueblo, porque Dios no está esperando que el pueblo esté listo, está esperando un pueblo, no el pueblo. ¿Me hago entender la diferencia entre el pueblo y un pueblo? Dios está esperando un pueblo que esté listo. Si ese pueblo está listo hoy y el escenario político religioso a nivel secular también está listo, las cosas se pueden dar muy pronto, más pronto de lo que pensamos. Y de hecho, el conflicto de los siglos dice que justamente el protestantismo apóstata será quien levantará la mano para unirse con el poder romano, ¿no? Entonces, las cosas están dadas de una forma perfecta en este momento. Y creo, hermano Edwin, hermano Elber y demás panelistas, creo que el Señor tiene su gente lista. Lo que pasa es que hay otra gente que Él no quiere que se pierda. Y por amor a esa gente, el Señor está extendiéndonos la oportunidad. Porque el Señor tiene todo. A Él nada lo coge por sorpresa. ¿Ok? Todo lo tiene cuidadosamente calculado. Ahora, ¿cuál fue el evento que ocurrió en el año 2008? 2008, sí. Es la crisis económica, ¿no? Sí, la crisis económica. Okay. Hermano, yo quisiera mencionar algo. Hay veces que nosotros somos muy sensacionalistas. Entonces vemos que una crisis viene y hay como cierto revuelo y
susto y demás, y después la crisis pasa, porque ahí en las crisis que enumeramos desde el 2001, que son las crisis que yo he vivido, yo he estado en este contexto, ¿no? Del conocimiento de estos temas, y en cada crisis hay un gran revuelo religioso, ¿sí? Pero pasan las crisis y parece que otra vez nos desinflamos. Pero hermanos, después de cada crisis, yo quiero decirles que después de cada crisis, el mundo nunca queda igual. Después de cada crisis, nosotros, por ejemplo, la pandemia vino y se fue y parece que todo siguió normal, pero no es así, no todo siguió normal. El mundo cambió para siempre después de la crisis del COVID-19. Las cosas se adelantaron más. La ley dominical, ¿cuál es el término? El proceso de fermentación de la ley dominical avanzó. Un paso más. De una manera impresionante después del COVID-19. Pero nosotros muchas veces, sin discernimiento, decimos, no, todo siguió igual, todo siguió igual. No, no todo siguió igual. Sí, hay un detalle, hermano Edwin. Antes de la pandemia, hubo un conato de ley dominical, hubo una noticia donde donde alguien propuso el domingo como día de descanso. Eso fue una noticia que se difundió por todo el mundo. Y una cosa yo muy interesante que noté fue que no había una disposición en la sociedad de ese momento para aceptar la ley dominical. Fue fuertemente criticada la propuesta. Y digamos que el consenso general era que eso era una cosa loca, que se propusiera el domingo como día de reposo. Digamos que a nivel de agencias noticiosas y a nivel de la sociedad en general. Pero ahora hay ya más disposición. Es decir, que lo que Satanás tiene que hacer es convencer a la sociedad de que es necesaria la ley dominical. Y precisamente lo que usted nos ha presentado en esta mañana, todo lo que está sucediendo, las crisis globales, el engaño de la educación, todo lo que ha sido presentado en esta mañana, la música, las redes sociales, la tecnología, todo eso tiene como propósito preparar a la sociedad para que cuando la ley dominical sea presentada, sea aceptada. Con facilidad. Con facilidad. Y de hecho, la pandemia contribuyó muchísimo, como lo estaba diciendo Edwin, a que la idea sea mejor aceptada. Y otro detalle que quería mencionar es que la crisis económica del 2008, como Edwin lo mencionó también, fue totalmente creada por Satanás y por la élite que lo rodea. La crisis de 2008 algunos eruditos y algunos estudiosos del tema habían dicho que la crisis, y lo habían dicho 30 años antes, y ellos habían dicho que la crisis sería en el 2010, pero se adelantó 2 años y la crisis vino en el 2008. Hay una hermana que escribió en el chat, ahí un comentario, hermana Ángela creo, donde ella dice que ella perdió 2 propiedades en la crisis del 2008. Y precisamente la crisis fue creada para producir un desplazamiento de riqueza. Las grandes élites económicas del mundo crearon la crisis para que personas como la hermana Ángela tuvieran que vender sus propiedades. Ellos las compraron a precio de nada, a precios muy económicos. Y una vez que pasó la crisis, duplican el precio de la propiedad y la venden a mayor precio. Es una crisis creada para que las arcas de la élite mundial, es decir, los que manejan la economía del mundo, se enriquezcan más y el mundo quede sumido en pobreza. Un pueblo pobre es fácilmente manipulable por el que tiene la riqueza. Un detalle. Y el segundo detalle que quiero mencionar y que pues debe ser muy importante para reafirmar la parte que nos presentó el hermano Edwin en el canjear seguridad por libertad, fue las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas hacía 8 años se venía presentando una ley en el Congreso llamada el Estatuto Antiterrorista. ¿Qué es el Estatuto Antiterrorista? Desarmar a la población. Ese es el estatuto. Sabemos que los Estados Unidos se caracterizó porque
por tener ese estatuto bien salvaguardado para el pueblo americano para que pudiera defenderse, debido a que venía de una persecución en Europa precisamente producida por el poder romano. Entonces ellos llegan a los Estados Unidos y allí establecen muy bien la importancia de que el pueblo tenga armas para defenderse. Pero el papado sabe que un pueblo armado pues no es tan fácil de manejar. Así que con las Torres Gemelas, después de 8 años no habían podido pasar la ley del Estatuto Antiterrorista, se caen las Torres Gemelas y poco tiempo después pasa el Estatuto Antiterrorista en el Congreso. Interesante. Hermano Oscar, creo que tiene la palabra. Adelante. Sí, quiero hablar 2 punticos. Hay hermanos y amigos que, ¿por qué no dedicamos más tiempo? ¿Por qué no dijo esto? ¿Le faltó decir esto? Pero cuando uno está preparando el tema, saca un montón de citas y información, pero después, como dijo Juanchito, hace un micro resumen y después de ese micro resumen, cuando va a hacer las diapositivas, hace otro micro resumen por el tiempo, y cuando está uno presentando, también ya hay cosas que uno no puede. Entonces, es entendible, hermanos, que en el poco tiempo que nosotros tenemos, no es por falta de conocimiento, de información, que no se digan varias citas o varias información, sino es por cuestión de tiempo. Y segundo, el punto que quería comentar también es, hermano, ese paralelismo que usted hizo. Uno tiene que decir, bueno, usted está hablando acá y por qué se volvió 2500 años atrás, cuando Daniel, ¿no? Pero es que uno se va al contexto y no es coincidencia de que cuando se presenten se da la lista de los instrumentos musicales, se nombran 6 instrumentos. Y cuando se dan las medidas de la imagen, es escala de 6. ¿Sí? Entonces ahí está la imagen y está el número 6. Entonces eso tiene un paralelismo con la imagen que se va a hacer, que habla Apocalipsis, y con el número de la imagen, que es el 666. Entonces hay un paralelismo grande entre lo que, por eso tenemos que ir a ver la historia, porque el que se olvida la historia va a repetir las mismas cosas. Entonces eso que fue escrito antes es para nuestra enseñanza y para prepararnos y para saber cómo es que obra el enemigo. Amén. Amén. Muchas gracias, Oscar. Oscar. Escuchar al pastor Deiner, que no lo escuché, no lo tenemos en cámara, pero sí tenía micrófono. Hace un momento me pareció que se le había caído la llamada, me dio la impresión, no sé si nos está escuchando, pastor Deiner, pero vi que había abandonado la llamada. Bueno, tiene problemas de señal. Pero muy interesante el comentario de Osquitar, ¿no? Osquitar siempre maneja muy bien esa parte técnica de la profecía. Interesante, ese paralelismo muy interesante de las medidas de la imagen de Nabucodonosor allí en Babilonia y también la medida que nos da Apocalipsis 13 acerca del número de la bestia, que es número de hombre y que es muy identificable. Tantas cosas maravillosas que el Señor nos ha regalado a través de la profecía. Nos gozamos en todo esto, pero el tiempo se nos ha terminado. Tristemente. Desafortunadamente, esperemos el segundo tema para mañana para seguir ahondando y como le decía a nuestros oyentes, vamos a trabajar en equipo. Si aquí damos una cita, Conflicto de los Siglos, capítulo tal, vayan hermanos, saquen el tiempo, estudienlo, porque de esa manera cuando ustedes estén aquí unidos con nuestro grupo, usted va a entender con más profundidad justamente el tema porque ya tiene una base que usted ha leído y permitirá que en estas explicaciones usted pueda entender lo que aquí por cuestiones de tiempo tenemos que recortar. Sí, gracias. No, y nuestra hermana Sandrita nos sugiere que tomemos 5 minutos más, pero hay un pequeño inconveniente. Mi esposa me dijo antes de iniciar, abrevie hoy, porque tenemos una actividad en Villanueva
Vamos a ir a entregar unos mercados a unas familias necesitadas, una actividad preciosa, gracias a Dios. Entonces, desafortunadamente, gracias hermana Andrita, pero desafortunadamente nos toca cerrar acá. Hermano Edwin, tenga la bondad, entonces usted mismo termina con una oración. Oremos. Amén. Padre nuestro, Señor, gracias porque no nos has dejado en tinieblas. Gracias porque la luz brilla en nuestra senda, pero perdónanos porque muchas veces hemos descuidado el tomar la lámpara, el poder agregarle el aceite del Espíritu Santo para que nuestras mentes sean iluminadas. Pero en este momento queremos decirte, Señor, que necesitamos esa unción de tu Santo Espíritu para que a través de las Escrituras podamos discernir este tiempo tan solemne y podamos estar a la altura del mismo. Podamos estar haciendo los preparativos pertinentes. Podamos, oh Señor, estar rindiendo nuestros corazones día a día. Estar permitiendo que el Espíritu Santo pueda transformarnos completamente a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están conectadas en esta reunión. Abundantemente, Señor, derrámales de tu gracia y de tu paz. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Llevemos al máximo nuestra capacidad de estudio. Es importante que lo hagamos en oración. Dios nos bendiga. Un feliz día para todos.